ahora vamos entonces a cargar el espectro de diseño de acuerdo a la norma 2369. Ya vamos a hacer el análisis modal espectral, así que vamos a verificar ahora una pequeña cosa antes de ir por ello. Ya, por ejemplo, vamos a ir a las tablitas, ya, hacer una pequeña revisión de cómo está eh, la masa del edificio. Eh, entonces acá vamos a los miscellaneous data y vamos al material list. Aquí chequeamos, efectivamente tenemos 35,8 toneladas, ¿ya? Más las 60 toneladas nos dan los 95,8 toneladas de peso sísmico. ¿Ya? Así que eso está ok. Era eso nomás que íbamos a chequear. Ya, ahora, para construir el espectro de diseño, ¿ya? Yo voy a utilizar el espectro que tengo acá en mi planilla, ¿ya? Para que lo veamos. ¿Ya? Entonces, este es el famoso espectro de referencia, el que se ve más grande acá. Ya voy a agrandar un poquito la pantalla. ¿Ya? Esta línea azul es el famoso espectro de referencia. ¿Qué es el espectro de referencia? El espectro que representa la amenaza en el cual estoy ubicando la estructura. En este caso, una zona sísmica 3. ¿Ya? Por lo tanto, es como hacia la costa de Chile. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos este espectro de referencia representativo. Ahora, el espectro de referencia viene calibrado para un amortiguamiento del 5%. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma actualmente. Entonces, nosotros, además de obtener el espectro de referencia, debemos ya llevar este espectro de referencia hacia un espectro de diseño. Entonces, la norma específicamente me indica que debo utilizar los periodos de la estructura, ¿ya? Más el R y el amortiguamiento que estoy utilizando para bajar este espectro de referencia a diseño. ¿Ya? Entonces, los parámetros que vamos a utilizar son categoría 2, que el factor de importancia vale 1, zona sísmica 3, tipo de suelo C, amortiguamiento del 3% y un R igual 5. Ya estamos apuntando al R más grande que podemos utilizar en la norma. Básicamente, esto quiere decir que nuestros anclajes son dúctiles. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a también chequear. Efectivamente, los anclajes van a tener un comportamiento dúctil o no. ¿Ya? Y para ello, cuando veamos el tema de la evaluación de los anclajes propiamente tal, tanto para marcos resistentes a momento, que son las columnas empotradas, y los marcos resistentes, perdón, los marcos arrastrados concéntricos, ¿ya? Es verificar si efectivamente que con los pernos que estamos diseñando, ¿ya? Como nos dice la norma, este anclaje va a comportarse dúctilmente o no, ¿ya? Tanto para sismo de diseño como el máximo esperado. ¿Ya? Vamos a chequear las dos opciones y vamos a ver si efectivamente eso es así. Por ahora le estamos creyendo a la norma y decimos efectivamente nuestros anclajes van a ser dúctiles. ¿Ya? Acá obtenemos unos parámetros que son importantes. La norma actualmente indica que podemos utilizar un corte sísmico mínimo y un máximo, ¿ya? Y también tenemos un coeficiente sísmico vertical. Esto lo utilizo en lo personal porque no me gusta mucho utilizar el espectro de diseño para sismo vertical. A mí me gusta utilizar el caso estático, ¿ya? Es una cuestión de gusto nada más. El que quiera puede utilizar el espectro para el sismo vertical y lo mete al modelo y listo, ¿ya? Pero yo, por hacerlo un poquito más sencillo el análisis, lo voy a utilizar como estático, ¿ya? Ahora tengo que recurrir a mi modelo nuevamente porque estos periodos no corresponden a la estructura, son de otra estructura, entonces tengo que actualizar en estricto rigor mi planilla para que efectivamente me dé el espectro de diseño. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Lo primero, hay que cargar el espectro de referencia al modelo. ¿Ya? Para cargar el espectro de referencia hay varias técnicas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, voy a desbloquear el modelo. Acá en Define vamos a Functions, Response Spectrum. Y acá yo tengo ya definido el espectro de referencia. Ahora lo voy a eliminar porque quiero ingresarlo desde cero. ¿Ya? Entonces,
Nuevamente voy a Function, a los espectros de diseño, y acá tengo un sinfín de opciones que me da el SAP, pero lo más común que se utiliza en la práctica es utilizar un tipo from file, o sea, vamos a rescatar un TXT ya de nuestro espectro de diseño y lo cargamos. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ya es como lo tradicional. Uno agarra la columna de los periodos versus la columna de las aceleraciones. Acá utiliza una nueva función, carga el TXT y el SAP lo lee, ya el TXT. La otra opción es agregarlo como un usuario, ya manualmente, ya eso es más tedioso y no recomendable. Ya, pero en este caso, en particular, yo como estoy trabajando con la API, o sea, me conecto a través del Excel al SAP, ya tengo aquí definida mi API y voy a aplicar el espectro de referencia automáticamente al modelo y a la vez voy a definir los load cases. Perdón, sí, los load cases. Acá me van a aparecer, por ejemplo, EX, EI para el caso de análisis modal espectral. Y también defino dos load cases adicionales que es para las deformaciones, EXDEF, EIDEF. ¿Ya? Es una cuestión para mantener el orden nada más. ¿Ya? Así que eso es lo que voy a hacer ahora. En estricto rigor, deberían cargarse ya usualmente uno por uno, pero para hacer la cosa más rápido, yo voy a utilizar la planilla que tengo aquí que se conecta al API. Pero antes de eso voy a rescatar el peso sísmico. ¿Ya? El peso sísmico no es nada más ni nada menos que el DEF, ya que habíamos definido anteriormente. Ya vamos a correr esto, lo había desbloqueado. Ya, entonces esta cosa, me voy acá, Base Reaction, y acá solamente chequeo el DEF, ya que será 95, ya 9579, ese lo copio y voy a la planillita y lo pego aquí. Ya, listo. Ya le cargué el peso sísmico. Ahora lo que tengo que hacer es ingresarle los periodos, ¿ya? Y después ingresarle el corte, ¿ya? Del espectro de referencia. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque voy a cargar el espectro de referencia, voy a sacar el corte del espectro de referencia y lo que hace mi planilla, en vez de ir escalando un espectro para X y un espectro para Y, dependiendo del periodo que tenga cada una de las direcciones de análisis, es más fácil aplicarle un factor, ¿ya? Un factor que uno le puede indicar acá al programa y al mismo espectro de referencia le aplico ese factor y rebajo el espectro a uno de diseño. Esa es la forma, creo yo, más fácil y es la que se ha utilizado, yo creo que más comúnmente dentro de la práctica chilena. Por ejemplo, en la NSH433 siempre se ha hecho así. Ahora la 2369 adapta como esta modalidad también de ese mismo estilo, así que no debería ser algo complicado ya de hacer. ¿Ya? Si no, el que no quiere hacer eso tiene que cargar el espectro de referencia, correr el modelo, obtener el periodo, ajustar el periodo con el R y el amortiguamiento, le da un espectro de diseño para la dirección X, un espectro de diseño para la dirección y va cargando nuevamente al modelo. Eso es un poco más tedioso, pero funciona igual, ¿ya? Pero acá lo vamos a hacer más práctico. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya me he dado mucha vuelta, aprieto este botón y me va a cargar el espectro de referencia, ¿ya? Y los load cases. Entonces voy a chequear acá y efectivamente me carga EX, EI, EXD, EIDEF. Y todos estos casos de carga son análisis modal espectral con el amortiguamiento del 3% que ya habíamos indicado que íbamos a utilizar. Y el factor de escala es 9.81 porque mi espectro de referencia está en función de G. Entonces tengo que amplificarlo para llevarlo a metros por segundo al cuadrado. Ya, nada más que eso.
Listo, eso es para EX e Y, solamente chequeo que esté en la dirección U2, ¿ya? Y listo. Lo demás, igual, ¿ya? ¿Qué voy a ganar con esto? Voy a correr el modelo y voy a obtener el corte que me da del espectro de referencia y con eso ya puedo escalar al espectro de diseño. Eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces voy acá a mi otra planilla, ya la que estábamos usando anteriormente. Esto lo voy a eliminar porque lo había utilizado anteriormente para que salga todo nuevo. Ya, ahí, listo. Se conecta el SAP, me extrae acá estos numeritos, ya que esto es mucho más fácil de leer. Efectivamente tenemos los 9579 que ya teníamos, que habíamos sacado manualmente. Y esto es lo que me interesa. X e Y, que son los cortes del espectro de referencia. ¿Ya? Entonces eso los copio, ¿ya? Y los llevo a mi planilla de diseño sísmico. Ya los pego aquí nomás, como número. ¿Ya? Y la otra planilla, perdón, el otro dato que necesito, el caso modal. Ya voy a sacar esos tres nomás, eh, para pegarlo acá. Ya, acá típico que pasa que se llenan de números aquí. Esto debería formatearlo mejor, pero no se asusten, que es así. Número con un decimal. Ya listo, ahí sí. Ya, pero en estricto rigor me identifica básicamente los periodos fundamentales 0,47, 0,74, que es justamente lo que habíamos obtenido ya del análisis del SAP. Lo identifica bien. Tengo el peso sísmico. ¿Ya? Y ojo que todos los valores que estamos rescatando de este modelo están en LRFD. Entonces después yo les voy a mostrar que en las combinaciones de carga le aplico el factor 0,7 para llevar al diseño ASD, porque vamos a trabajar en ASD este diseño. ¿Ya? ¿Qué es lo que me interesa de acá? Este factor. ¿Ya? Automáticamente esto me escala, ¿ya? Porque si se fijan acá, este es el espectro de diseño. Voy a agrandar ahora nuevamente aquí para verlo. Este es el espectro de diseño. Ya con el R que estoy utilizando baja el espectro, y acá el periodo en X es el rojito y el periodo en Y es el amarillo. Entonces claramente el periodo en X va a controlar el corte máximo porque me está indicando acá que estoy un poco pasado. Ya eso vamos a verificarlo. Y el periodo en Y va a estar entre el mínimo y el máximo. Entonces vamos acá abajo y efectivamente el corte máximo me dice que es 31,67 y en X efectivamente llego al corte máximo y en Y estoy entre mínimo y máximo, me dice 20,45, ¿ya? Y efectivamente estoy entre el mínimo y el máximo. El mínimo es 14, máximo es 32. Perfecto. ¿Ya? Ahora, si se fijan, el corte no es tan grande, es un corte pequeño, porque, como ya hemos visto, esta estructura tiene unos equipos pesados, ¿ya? Pero solamente en la plataforma que está en el techo de la estructura. Y en lo demás básicamente no tiene masa, po. Entonces no esperaríamos un corte muy grande. Eso sí, un volcamiento importante vamos a tener. Entonces esa es la idea de analizar este tipo de estructura, porque el volcamiento es el que va a afectar mayormente acá. Y lo otro, que la norma, también si uno revisa lo que dice, dice que debemos llevar nuestro espectro de referencia para calcular las deformaciones al amortiguamiento que tiene la estructura. Como habíamos comentado anteriormente, el espectro de referencia, ¿ya? Está calibrado para el 5% de amortiguamiento. Por lo tanto, si lo calibro para el 3% debería aumentar. Y eso es justamente lo que pasa, que lo grafico acá, en esta curvita de acá. Entonces acá está diseño, referencia, deformación. En estricto rigor, sería lo mismo que evaluar con un R igual 1 y el amortiguamiento del 3%. Entonces, efectivamente, este espectro me da mayor que el de referencia. ¿Ya? Eso es lo que
quiere decir esto. Ya, entonces, en estricto rigor, los factores van a ser mayor que 9.81 porque mi espectro de referencia estaba, como está calibrado en base a G y en base al factor 9.81, ya tengo que amplificarlo un poquito más para llegar a ese espectro de, con el cual voy a verificar las deformaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En estricto rigor debería ir uno por uno, acá, en los load cases, y a ir modificando con los factores que calculé para llevar al espectro de diseño. ¿Ya? Pero ya le voy a decir que borre los resultados, me da lo mismo. Entonces yo voy a aplicar acá los factores. Aplico el factor en X, aplico el factor en Y. Ya hay que hacer uso de las herramientas que uno desarrolla y aplico los factores en las deformaciones. ¿Ya? Entonces con la API me fue más fácil, ni me moví del escritorio y ya le apliqué los factores y voy a chequear. ¿Ya? Entonces chequeo acá, efectivamente está el factor 2,3 y algo, acá 2,4 y acá los factores eran 12, algo. Listo. Listo. Con eso ya corro de nuevo el modelo y en estricto rigor ya quedo con el modelo escalado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el modelo escalado? Que con eso ya puedo empezar a sacar resultados y empezar a diseñar. ¿Ya? Entonces vamos a chequear. Vamos a chequear acá con la API. Vamos a apretar de nuevo acá para que se actualicen las tablas. Ya vamos a las reacciones y efectivamente ahora el corte. Ya vamos a guardar esta tablita en nuestro PPT que estamos guardando datos. ¿Ya? Entonces lo voy a pegar como foto mejor para poder agrandarlo. Ya, esas son las reacciones basales. Efectivamente nos da lo mismo que como habíamos escalado nuestro espectro con la planilla. ¿Ya? Esto, si alguien quiere chequearlo, lo puede hacer en su casa. ¿Ya? En estricto rigor sería a tirar el espectro de referencia, calibrarlo con el R, ¿ya? Tirarlo al SAP, calibrarlo nuevamente con el corte que le da y así ir iterando hasta que llega al mismo número, ¿ya? Entonces es mejor usar al tiro los factores porque si no se hace muy tedioso. Entonces acá vamos a colocarle que estos son reacciones basales, ya, de la estructura basal. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí me falta una cosa. Me falta el espectro, no el espectro, me falta el sismo vertical. ¿Ya? Y eso lo voy a incluir inmediatamente. ¿Ya? Eso lo voy a hacer manualmente, ¿ya? Porque voy a utilizar un caso estático. Entonces acá en el load case voy a agregar uno nuevo y lo voy a llamar Z análisis estático, equivalente ya, AEE. Y acá en el load patterns ya le voy a agregar el det y hay que agregarle un factor. Y ese es el factor que estaba indicado acá, ya, 0,706. Ya que, vuelvo a repetir, esto está en LRFD, entonces después tenemos que aplicarle el factor para llevarlo a SD. Ya eso lo vamos a hacer en las combinaciones de carga. Entonces lo agrego y lo mismo para el peso del equipo, lo agrego. Y con eso ya tengo el definitivo estado de carga, corro el modelo, ya hago uso de la API acá, actualizo y copio la tablita de las reacciones. Listo. Acá. Entonces borro esta porque ya ahora aquí tengo la final. Ya, y si se fijan acá, el EZ es 6763. Ya voy a chequear con la planilla.
efectivamente, bueno, 67,59. Esto debe tener algunos decimales más que yo me debo haber comido, pero numéricamente es lo mismo. Ya es lo mismo. Entonces, con eso ya tenemos el espectro cargado al modelo, lo tenemos escalado para poder llegar y sacar resultados, pero ojo que está en el RFD. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir a la siguiente parte, que es justamente aplicar las combinaciones de carga y empezar a diseñar.